Bien, gracias por el sermoncillo al señor George. El señor George comentaba de que se le había hecho muy largo el mes. A mí se me hizo muy corto. Y ahora sí depende de cómo lo veamos, pero sí, la verdad, los acontecimientos que están ocurriendo. Pues ciertamente tener esta visión que nos mencionaba el señor George y también ahora sí que estar apegados a toda la palabra de Dios para que podamos estar listos y preparados para cuando regrese su Hijo. Y pues yo creo que el tema que vamos a ver hoy también nos sirve para estar preparados. Hace unas semanas el señor Armando Rego hacía un recuento del campamento, no sé si lo recuerdan, la verdad muy bueno. A mí me hubiera gustado estar ahí escuchando todas esas pláticas que les dieron a los jóvenes, pero yo les digo a los jóvenes, la verdad es que ustedes tienen un privilegio de estar ahí. Yo cuando llegué a la iglesia, pues ya no pude ir al campamento, aunque tenía 20 años, pero también por la cuestión de que como eran tantos jóvenes, no había esas excepciones como hoy en día. Podían ir jóvenes mayores de 20 años, anteriormente no. Y aparte, bueno, pues yo tenía que trabajar, entonces no podía ir yo al campamento. Y por eso yo les digo, la verdad, para los jóvenes es un gran privilegio el asistir a cada uno de esos campamentos. El señor Armando, la vez pasada que escuchábamos el sermón, hablaba del medio sermón que yo di a los jóvenes, y yo espero que como le causó cierto impacto a él, o ese impacto de lo que yo les hablé, pues lo haya causado en todos los jóvenes. Lo menciono esto se los menciono porque no es realmente el sermón, sino porque una persona me dijo, bueno, ¿por qué no hablas acerca de eso? ¿O por qué no lo escuchamos? Le digo, bueno, pues no se grabó como lo dijo el señor Armando, realmente no se grabó. Pero la verdad también el volverlo a repetir pues no sería lo mismo, porque realmente es algo que iba dirigido muy a los jóvenes, y yo creo que en ese momento Dios inspiró las palabras para hablarlas, que si yo lo repitiera no sería igual, aunque hay ciertos temas que sí aplican para nosotros que los pongamos por obra hoy en día. Pero hay un tema, bueno, yo les hablaba a los jóvenes realmente acerca de ser felices, acerca de la familia. Les digo, a lo mejor después veremos unos puntos al respecto de eso, porque también aplican para nosotros. Pero hay un tema que quiero estudiar y realmente es una continuación de lo que yo ya les había hablado, porque va en esa línea de realmente ser felices, de ser alegres, de ser agradecidos, de no amargarnos, ¿sí? De no amargarnos, y es sobre lo que yo ya les había hablado, que era respecto del perdón. ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito esta parte. Yo le decía al señor Cristian, digo, pues a mí el haberme parado y cumplir los 13 minutos se me fueron, pero como si hubieran sido 5. Le digo, no es posible, yo cuando estoy sentado y los escucho hablar del sermoncillo, yo veo como si fueran súper extensos, súper largos. Le digo, y a mí se me hizo así. Pero hay unos puntos que quiero volver a tratar al respecto de este tema. Les digo, y esto porque hay una escritura aquí también en el libro de Hebreos, les digo que es importante para que visualicemos por qué hablar nuevamente de este tema. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos da estas recomendaciones. Y la primera de ellas nos dice que es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos que nos insta a estar en paz, y ese estar en paz pues va también muy relacionado con la parte del perdón. Y luego en el versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Digo, esto también viene a relación al perdón, porque muchas veces si no perdonamos pasa esto, nos amargamos. O sinceramente yo lo he visto, hay personas que no han podido, que no perdonan, no han podido hacerlo, que a veces hasta se van de la iglesia porque no pudieron perdonar la debilidad del hermano, o lo que hizo el hermano, o si lo ofendió el hermano, o si pasó X situación de que no le gustó lo que hizo el ministro. Esas cuestiones son de perdonar, y lo que pasa de que esas personas tienen esa amargura y se van, ¿sí? Se van. Por eso es importante hablar de esta parte nuevamente del perdón. No sé si recuerdan, yo les mencionaba esta que yo en el campamento escuché en el sermón, medio sermón al señor Hernández, hablar acerca de una escritura que él mencionaba, que les decía a los jóvenes: ustedes tienen que desarrollar ese amor de Cristo si quieren mantenerse en la iglesia. Y eso también es para nosotros. Si nosotros queremos mantenernos en la iglesia, debemos desarrollar ese amor de Cristo. Y ese amor de Cristo, como yo les mencionaba la vez pasada, implican varias cosas, y entre ellas esta parte del perdón. Recuerdan que yo les decía también que Dios perdona todas nuestras iniquidades y no las recuerda, ¿sí? Y que debemos de ser así como Él es. Yo les daba esta escritura y quiero que la leamos nuevamente, de Isaías capítulo 43. En Isaías 43, versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Fíjense aquí cómo lo dice Dios. Dice, Dios borra las rebeliones por amor a Él mismo, ¿sí? Dice, y no me acordaré de tus pecados. Si nosotros debemos de imitar a Dios, debemos de perdonar también a las demás personas, por nosotros mismos también, para que no entremos en esa amargura y también en otras cosas que los vamos a ir viendo, y no acordarnos tal como lo hace Dios. O sea, si debemos de ser imitadores, debemos imitar estas partes que hace Dios para que nosotros también crezcamos a la estatura y a la plenitud de Cristo. O sea, tenemos algo que hacer aquí en esto. También yo les mencionaba que Cristo nos perdonó y espera que nosotros procedamos de la misma manera, perdonando y esperando a que la otra persona cambie, no haciendo el que primero cambie y después te perdono, porque realmente no lo menciona así. Yo les daba la escritura de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice que Cristo nos perdonó y espera que todos procedamos al arrepentimiento, porque no quiere que nos perdamos. Otra cosa de lo que les mencionaba en el sermoncillo es que ¿cómo podíamos saber si habíamos perdonado a alguien? Y yo les mencionaba que existe una frase que decía que nosotros perdonamos cuando recordamos ese suceso y no nos afecta, generando ninguna reacción, ninguna molestia, ninguna tristeza, ningún enojo. Y yo hasta diría que cuando lo mencionen, ni siquiera una parte de su rostro se mueva en un plan de molestia. O sea, a veces estamos contando las cosas y luego lo primero que se nos hace aquí es, se nos arruga esta parte de que nos enojamos cuando recordamos eso. ¿Sí? No sé si lo han percatado. O cierto movimiento de los ojos o en la cara. O sea, realmente cuando platicamos ese suceso, luego en la cara demostramos qué tanto nos está afectando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Llegamos yo creo que a esta condición de no afectarnos las cosas cuando en nuestra mente y en nuestro corazón procesamos todos los hechos de acuerdo con la palabra de Dios y ya no nos afectan, y yo diría que somos sanados en esa parte de no afectarnos ya cuando hablamos de esta situación. Y yo lo vería con este ejemplo. Fíjense,
quiero que me pongan atención. Mi familia no puede contestar a lo que voy a decir, porque a lo mejor ya han escuchado esto. Fíjense, es un ejemplo para que lo visualicen. Pregunta, ¿qué es un punto rosa en el aire? ¿Qué es un punto rosa en el aire? Es una mosca quinceañera. Bueno, otra cosa, fíjense, ¿qué es un punto rosa en el aire? ¿Qué es un punto rosa en el aire? ¿Qué es un punto rosa en el aire? ¿Ven? Sí, no sé si dieron cuenta. La primera vez que lo dije, pues sí les causó cierto humor, cierta gracia, se rieron, dijeron, Gabriel, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Sí? Pero la segunda vez ya no lo fue tanto. La tercera tampoco. La cuarta mucho menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo procesaron ustedes. Procesaron lo primero que les había dicho. Así es como debemos de trabajar en esta parte cuando somos ofendidos. La primera vez sí nos puede causar cierta molestia, pero tenemos que perdonar. La segunda vez vemos que ya lo procesamos y ya no es lo mismo. Así la tercera, así la cuarta. Por eso yo les decía la vez pasada, quizás la primera vez les es difícil dar ese perdón, la segunda un poco menos, la tercera ya menor, pero conforme uno se va practicando esta parte del perdón, ya no le afecta, no afecta estas cosas en la vida. Ustedes ahorita lo que yo les dije fueron capaces de procesar todo esto, meditaron y quitaron toda esta parte ilógica de que como que una mosca rosa y luego que como que una mosca con vestido de 15 años, pero lo analizaron. Ahora, de esta manera en que ustedes analizan estas cosas, debemos analizarlos conforme a la palabra de Dios y conforme a la verdad de los hechos, porque a veces nos molestamos y nos enojamos con la persona por cosas irrelevantes, cosas que existieron. Lo hacemos y nos molestamos. Yo les pondré otro ejemplo, fíjense, para que vean que a veces cómo nos molestamos y empieza nuestra mente a trabajar en las cosas. Fíjense, yo una vez iba aquí caminando por Insurgentes con mi familia, ya era tarde, y yo íbamos caminando, y en la misma que está aquí, y pasó escasos 30 centímetros de mí, y no me vio. ¿Sí? No me vio. Si yo actuara de una manera irracional, hubiera dicho, qué pelado. ¿Cómo es posible que no me saludara? Ya no lo voy a saludar. Si él me ignoró, pues yo también. Entonces caemos en esta parte y no pensar, bueno, yo no me voy a ofender por estas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor él iba pensando en algo, iba preocupado caminando. Era de noche, no les dije esa parte, era de noche, no se veía muy bien, pero les digo, o sea, todas esas cosas, así como yo analicé esa situación, es de analizarlo nosotros también en los problemas. Bueno, ¿qué pasó? Tal vez yo provoqué también a la persona que hiciera algo y por eso me ofendiera y reaccionó así y me ofendió. Y le digo, todas situaciones tenemos que realmente nosotros analizarlas para que entonces no nos afecten y no caigamos en esa raíz de amargura, porque nos amargamos por estas situaciones. Además, bueno, nosotros tenemos que perdonar porque Dios nos lo pide, porque la palabra de Dios nos dice que debemos ser imitadores de Él. Dice que Dios perdona nuestras iniquidades y vaya que nosotros ofendemos a Dios en muchas maneras. A veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Dice Santiago 3:2 que todos ofendemos muchas veces, entonces también tenemos que tener ese cuidado. Y como yo les decía, tenemos que dar ese perdón de corazón, procesándolo de acuerdo a los hechos
y de acuerdo a esta palabra, entonces yo tengo que proceder a dar ese perdón cuando soy afectado o cuando ciertas situaciones me afectan, tengo que yo hacerlo. Fíjense aquí en Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, fíjense, aquí la persona dice, no, nada más lo puedo perdonar 7 veces. O sea, entonces Jesús le dijo, versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, lo vas a tener que perdonar N cantidad de veces por situaciones, pero también, bueno, tenemos que nosotros reaccionar y no caer en estar ofendiendo a uno y a otro y a otro, sino también tiene que existir esos cambios en nuestras vidas. Versículo 32 de este mismo capítulo dice: entonces, llamándole su señor, versículo 32, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y esto se lo mencionó para que meditemos. O sea, Dios nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, y no se acuerda más de ellas. Y aquí vemos que nos pone estas palabras para que también nosotros lo pensemos, meditemos. Bueno, si Dios me perdonó a mí todo esto, ¿qué no debería yo hacer lo mismo con las demás personas? Bueno, la Escritura lo dice que sí. También yo tengo que hacerlo. Yo también tengo que perdonar. Versículo 34 dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Yo diría que hasta que no lo recuerden ni les afecte nada, perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No sé si han puesto a pensar en esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, Dios perdona nuestros pecados, esperando también que nosotros lo hagamos de igual manera. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces Dios tampoco nos va a perdonar nuestros pecados. Y vamos a tener que pagar por esos pecados. Vamos a tener que pagar por los pecados que cometamos. Pero si queremos que nos perdone esos pecados, pues nosotros también tenemos que proceder de la misma manera, perdonando de los demás. ¿Recuerdan la situación que la vez pasada les traté de plantear y que entraran, se visualizaran en ella? No sé si la recuerdan, si no se la repito. Yo les platicaba una historia para que ustedes se sumerjan en ella, ¿sí? O sea, no quiere decir que es una historia de, como yo les decía, cualquier situación parecida es mera coincidencia. Pero visualícense bien en esto y se los vuelvo a repetir para que a lo mejor la primera vez contestaron algo, hoy lo piensen y digan, bueno, ¿haría yo esto? Y yo les decía que se visualicen en una situación y vean a una persona, ¿sí? A una persona que hace un agravio, hace una situación ahí de robar realmente, pero en esta situación él miente en lo que sucede. Y yo les decía que ustedes pónganse ahí en esa historia, no como la persona que causa este agravio, sino el que usted se ve involucrada en esta situación, ¿sí? Piénsenlo bien, o sea, piensen en esto. Yo les decía, que se pongan en este punto,
de que está esta situación, sucede, esta persona roba, les mintió primero a todos y se va y pues resulta que robó. Y entonces ustedes están en toda esta situación y resulta que por haber ustedes estado en esta situación, les dicen, tienes que pagar. Tú tienes que pagar, porque si no, te va a afectar mucho más. Y entonces también yo les decía, tienen que pagar, y yo les daba una cantidad, no les daba una cantidad, sino que visualizaran, y ahorita les voy a poner una cantidad para que lo piensen. Vamos a verlo desde ese punto, que ustedes tuvieran que pagar el 50% de su salario cada mes durante 2 años. ¡Wow! Entonces se quedarían así, ¡uy! O sea, ¿todo eso tengo que pagar? Piénsenlo así. Imagínense, tienen que pagar toda esa cantidad porque esa persona se fue, se lo llevó y ustedes se quedaron así. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Ni modo, ustedes tienen que pagar. ¿Y qué pasa si esta persona regresa y les dice, perdónenme? Yo los cuestionaba y les decía, ¿qué harían? ¿Lo golpearían? ¿Lo perdonarían? Después de que ustedes tuvieron que hacer eso, pagar, imagínense cuánto se limitaron en las cosas, todo lo que pasó durante ese año que no pudieron, o 2 años que no pudieron hacer más cosas, ¿lo perdonarían? Alguno dirá, lo golpeo y luego lo perdono, ¿sí? O quizás lo pensarían y dijeran, no, ¿cómo lo voy a perdonar después de todo lo que pasé? O también quizás pensarían en que primero haga esto y luego lo perdono. O simplemente lo perdonan. ¿Sí? ¿Qué harían? Ya ahorita que les mencionaba una cantidad, ¿qué harían ustedes? Wow, imagínense perdonarlo después de todo lo que tuve que batallar durante 1 año, 2 años. ¿Lo harían? ¿Lo perdonarían? Él les pidió perdón. Vean la escritura que dice. ¿Y qué tal si ni siquiera les pidiera perdón? ¿Ustedes lo perdonarían? Son 2 situaciones muy diferentes. La primera porque ya se ven obligados por la escritura a decir, sí lo perdonaría. Pero si no les dice, ¿qué harían? Vamos a Marcos, capítulo 11. Versículo 25. Y dice, Marcos 11, 25, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Aquí la escritura, si lo ven, vamos a continuar, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si lo ven, en esta escritura no pone nada de que lo perdones si Él te pide perdón, como las otras. Aquí simplemente dice, si estás orando y si tenéis algo contra alguno, tienes que perdonarlo. Aunque no te haya pedido perdón, es lo que dice la escritura, realmente. Porque si no lo hacemos también, yo les aseguro que nos amargamos, si no hacemos de acuerdo a la escritura. Porque si vosotros no, versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estas 2 situaciones, les digo, son para, esta historia y estas 2 formas de ver las cosas son para que meditemos cuál va a ser nuestra reacción. Como en el ejemplo que yo les ponía, tenemos que procesarla, procesar los hechos, procesar las cosas y procesarlos de acuerdo a esta palabra.
para que no nos afecte. Y entonces sí perdonemos de corazón, para que no exista una raíz de amargura en nuestra vida. Hay una escritura aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y fíjense lo que dice. O sea, esto se los menciono también para que no podemos estar recordando y recordando y recordando situaciones que nos afectaron y no perdonando a las personas de corazón. Cuando no perdonamos de corazón pasa la situación, hablamos con la persona, le digo, te perdono, y resulta que al cabo del 2, 3, 4, 5, 6 meses o N cantidad de días, todavía nos afecta esa situación. Entonces no la procesamos realmente para perdonar a la persona. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y fíjense lo que dice enseguida, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo preguntaría, ¿realmente la tenemos? ¿Realmente tenemos la mente de Cristo? Bueno, pensar como Cristo o teniendo esa mente de Cristo sería que tenemos que perdonar todo agravio y encomendarlo al que juzga justamente, sin que nos ofenda, sin que nos cause ninguna raíz de amargura. Porque pensar como Cristo es no amargarse, no amargar el corazón. Y hay que entender también que cuando Cristo oró al Padre, ¿recuerdan esta escritura? Que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es tener la mente de Cristo. Hasta ese punto de perdonar debemos de llegar. Tal vez la persona no sabe lo que hizo y tenemos que ser así. Padre, perdónalo porque no sabe por qué lo hizo, no entiende X o Y situación, por qué sucedió. A ese punto tenemos que llegar. Es por eso que les decía que el amor de Cristo implica también esta parte del perdón. Cuando uno tiene el amor de Cristo, no busca lo suyo, sino busca que como Cristo se cumple el propósito del Padre. Recuerdan que era llevar muchos hijos a la gloria. Y también implica el que ustedes y yo vayamos a esa gloria. No sé si me expliqué. Pero si nosotros no perdonamos, ¿quién creen que no va a ir a esa gloria? Yo si no perdono. Ustedes si no perdonan. El otro no lo sabemos, Dios lo sabe. Y a Él le corresponde esa parte. Pero nosotros tenemos que ver por lo que nosotros estamos haciendo y entonces nosotros tenemos que perdonar para poder recibir la vida eterna. Yo les pregunto, ¿lo habían pensado, lo habían visto de esa manera? Si no perdonamos, nosotros no vamos a ir a la vida eterna. El otro al que tal vez no le otorgamos el perdón, Dios lo sabe, pero en nosotros no entraremos en la vida eterna. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, no estamos calificados para enseñar en el reino a las personas que Dios levantará o a las personas que Dios permitirá entrar en el reino. Yo quiero que lo visualicen de esta manera. Fíjense, imagínense que ustedes entran al reino, ¿sí? Ustedes entran al reino. ¿Cómo van a reaccionar cuando Dios por ejemplo, que les dijera a ustedes, tienes que instruir a esta persona? Y resulta que fue la persona, el muchacho que en la primaria con el que se pelearon y se tranqueaban y les dejó el ojo morado y todo lo demás, o el que les robó. O visualícense en esta historia. Esta persona que hizo esto y que
Dios los pusiera delante de ellos y les dijera, instrúyelo. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo reaccionarían? No pensemos, y eso sí se los digo, no pensemos que porque ya vamos a ser espirituales no vamos a tener ninguna reacción de sentimiento. O sea, Satanás, ustedes lo ven, ahí está el claro ejemplo. Lucifer era un ser espiritual y se corrompió. Por eso Dios ahora a nosotros nos está probando para saber si realmente ya estando en esa condición espiritual no nos vamos a corromper o a tener unos sentimientos de amargura, de enojo. Dios, ¿cómo voy a enseñar a esta persona si me agravió y me hizo esto? Es lo que Dios no quiere. Por eso Él espera que nosotros procedamos hoy en cada situación en la que nos vemos envueltos. Si hay, alguien nos hace algo, nos miente, nos roba o X situación, lo perdonemos. Y si nosotros lo hacemos hoy, en todo momento, vamos a estar sí capacitados para responder a Dios. Y si nos pones en esa situación, no dar un paso atrás diciendo cómo lo voy a hacer, sino dar el paso adelante y bien, yo te voy a enseñar. A ese punto tenemos que llegar en la cuestión del perdón. Hasta esos puntos tenemos que llegar. Les digo, es por eso que tenemos que llevar a cabo esta parte del estar practicando el perdón y no negándolo, porque de esa manera nosotros estamos capacitándonos para estar en el reino de Dios. Si nosotros nos estamos guiando a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él dice, y haciendo las cosas conforme Él dice, pues vamos a estar en el reino. Y Dios nos va a perdonar. Y Dios nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Va a estar esa puerta abierta para que nosotros pasemos. Pero si no, por eso la puerta se hace pequeñita y no entramos y la vemos pequeñita porque nuestra humanidad no nos deja verla así de grande, como dice en una escritura, amplia entrada en el reino. Aquí en 1 Corintios, pero en el capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, vemos que nos habla acerca del amor. Y nos dice, si yo hablase en lenguas, versículo 1, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbal que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pudiera parecer algo contradictorio, pero realmente si nosotros lo analizamos a la luz de la Biblia, lo podemos entender. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Yo he visto esto, a veces hay personas que espléndidos con las demás personas, o sea, con las gentes fuera en el mundo, y está bien, pero después los ve y en una situación, en un pleito contra un hermano porque no me saludó, ya está enojado, ya está molesto y no lo puede perdonar porque no lo saludó el sábado en la mañana o porque pasó. Y allí a veces aplica esta cuestión, o sea, ¿cómo es que puede hacer todas estas cosas por amor y en ese amor no puede aplicar una misericordia? Porque no lo saludó a la persona. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5 dice, no hace nada indebido. ¿Qué es debido? Perdonar. ¿Qué es indebido? El que no perdonemos. Entonces,
Si nosotros no perdonamos, estamos haciendo algo indebido. Dice, no busca lo suyo. A veces nosotros, cuando alguien nos hace algo, buscamos a ver cómo nos desquitamos suavecito, aunque no se note ligero, pero a veces reaccionamos así bien carnal para hacerlo. Tal como, si no me saludó, pues yo no lo saludo. Ya nos volteamos y le aplicamos la ley del hielo y toda esa situación. Eso es buscar lo suyo, buscar carnalmente las cosas. ¿Sí? Siguiendo dice, no se irrita. Nos irritamos y no perdonamos. Nos enojamos y no perdonamos. Si no lo hacemos, es una clara demostración de que no tenemos amor. No estamos teniendo la mente de Cristo. Versículo 5 dice, no se irrita, y dice enseguida, no guarda rencor. O sea, es una persona capaz de perdonar y no acordarse más de esa ofensa, de ese pecado, de ese agravio. Hasta ese punto Dios nos pide que lleguemos en la práctica de su palabra. Nos platicaba el señor George de todas las cosas que hoy en día vemos y pues una visión de, es un poquito de lo que todavía nos espera. Bueno, si queremos que Dios nos libre de todas estas cosas, y si no lo quiere hacer, de todas formas nosotros tenemos que practicar esto que dice aquí. Si queremos que Dios nos libre, hay que practicar esto. Y si no lo hace, de todas formas hay que practicar esto, porque nuestra visión tiene que estar para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? En esta parte también de no buscar lo suyo, bueno, ya les decía que también es parte de no humillar al que genera la ofensa, porque no sé, digo, a veces pasa de que nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, y realmente es por nuestra propia mano, no ni de acuerdo a lo que dice esta palabra. ¿Sí? Queremos que las personas paguen de una manera que ni siquiera la Biblia lo menciona. O sea, si nosotros nos estamos guiando de acuerdo a la Biblia, tendríamos que hacer muchas cosas de acuerdo a ella. Entonces, meditemos en esta parte para pensar, bueno, ¿realmente tengo ese amor de Dios, esa mente de Cristo? ¿Realmente estoy imitando al Padre y perdonando como Él lo hace conmigo? Y si quiero que me perdone tal vez mis siguientes ofensas claras en mi mente o las que a veces no puedo ver, pues tengo que hacer esta parte. Tengo que estar pidiendo ese perdón de Dios y actuando como Él me indica. Algo que les decía al principio, fíjense, yo a veces tengo unas pláticas formales o informales con ciertas personas, y en ocasiones pues salen en esas pláticas esas situaciones o esos acontecimientos, pues que alguien les hizo algo, que fulanito, que peranito, que mira, que esto, que el otro, que aquello. Y ven cómo cambia, y veo yo a veces cómo cambia ese semblante en las personas y dicen, pero ya lo perdoné. ¿Sí? Pasan de un estado que les decía que se demuestra realmente en la cara, así como que hasta la cara se hace pequeñita, y después cuando dice uno, ya lo perdoné, se hace así. Bueno, no va una con la otra. ¿Sí? Hacemos esto, no, pero ya lo perdoné. No es cierto, o sea, les digo, aún en esos detalles demostramos que todavía no lo hemos hecho. Entonces yo les pido también de que nos examinemos todos si realmente eso no nos está afectando, y si nos está afectando, pues tenemos que ir a esta parte de perdonar. Tenemos que ir a esta parte de perdonar, y más ahora que ya pasó un mes, ya es menos tiempo,
Y se va acercando la Pascua y nos dice que tenemos que examinarnos. Y tenemos entonces que examinarnos en esta parte de si hemos perdonado de corazón todas aquellas ofensas. A veces todavía nos recordamos las ofensas que nos hicieron desde chiquitos. Yo lo he visto, yo he escuchado a algunas personas que todavía se ofenden de eso que les sucedió, que su papá, que desde chiquito le hizo esto. Bueno, ya estamos en la iglesia y entendemos que Dios nos pide todas estas cosas, pues tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos indica, a perdonar todas las ofensas, perdonar cuando nos piden que los perdonemos y perdonar cuando no nos dicen que los perdonemos, como lo leímos, como lo dice Dios. ¿Sí? Porque hay personas que no le han dicho y aún Dios perdona todas esas cosas. Entonces, debemos examinarnos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué nos genera hablar de cierto problema? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y cómo reaccionamos si estamos enfrente de esa persona que hizo ese agravio? ¿Sí? ¿Cómo se ponen cuando están enfrente de esa persona? Aquí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, para que lo recordemos, dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Creo que es tiempo, realmente en todo momento lo tenemos que hacer, pero hoy en día que nos vamos acercando a esta temporada de la Pascua y los panes sin levadura, tenemos que examinarnos. Tenemos que ver cómo está nuestro corazón, si está sanado o está amargado por todas estas situaciones. Y si está amargado, recordemos la escritura de Hebreos. Y la recuerdo leyéndola, les pido que vayan nuevamente allí. Dice, versículo 15, Hebreos 12:15, mirad bien, o sea, dice, mirad bien. Vean dentro de su corazón, dentro de su mente, no superficial. No decir, yo estoy bien. O no decir, bueno, yo tengo tanto tiempo en la iglesia y estoy bien. O no decir, bueno, yo ya sé y estoy bien. No, la escritura dice, mirad bien. Así como cuando queremos ver algo pequeñito y no lo vemos, agarramos la lupa y empezamos hasta enfocarlo, a ver en qué parte nos da el verlo más grande. Así debemos de ver qué hay en nuestro corazón y nuestra mente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura por no haber perdonado, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados, porque a veces también contaminamos a los demás y vamos y le decimos, oye, mira, es que fulanito me hizo eso, y va con el siguiente, oye, es que fulanito me hizo esto. O sea, realmente, y detengámonos en eso, realmente estamos contaminando yendo en contra de la escritura que dice Dios. Siendo que la escritura, Dios nos dice, ve y arréglate con tu hermano, o ve a tu habitación y pide perdón. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Les digo, no pensemos en el que nos agravió, sino cada uno mire bien a sí mismo lo que hay en su mente, en su corazón, y que no exista esa raíz de amargura. ¿Sí? Que no existe esa raíz de amargura. Yo he visto gente que llega a la iglesia y se va, y cuando uno examina las cosas, dice, raíz de amargura. Yo me acuerdo muy bien de esto que decía el señor Colón, Raúl Colón, que decía, nadie se va de la iglesia porque diga, me voy porque tengo raíz de amargura. Si no, siempre lo escudamos en una parte, me voy porque ya sé más, me voy por esto, me voy por lo otro, me voy porque
ustedes hacen esto que no deberían de hacer, me voy por esto otro, cuando realmente nos vamos por una raíz de amargura porque no pudimos perdonar algo que nos ofendió, que ni siquiera era pecado, porque les digo, a veces nos ofendemos por cosas que ni son pecado. Si no son pecado y nos ofendemos y, mejor me voy, ya. O me voy porque, digo, N cantidad de cosas que a veces escuchamos y decimos, ¿y nada más por eso? O sea, yo pensé que era algo más grande, una situación así que por niñerías a veces pasan estas cosas. Y se los menciono no por hablar de las personas que se van, sino porque nosotros no caigamos en que por esas a veces niñerías digamos, me voy o me ofenda. O ya no le hablo a la persona, al hermano, al otro, sino tenemos que tener ese cuidado. Entonces, debemos ejercitarnos en ese perdón. No seamos duros, porque en algún momento nosotros estaremos suplicando ese perdón. Y no sé si han dado cuenta de cuando nosotros ofendemos a alguien y no nos quiere perdonar, somos bien duros y decimos, ¿qué se cree? O sea, no me puede perdonar. Qué duro es de corazón, cuando nosotros a veces hacemos lo mismo. A veces hacemos lo mismo que no queremos. Y por eso dicen, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Y nosotros actuamos en esa manera de desquitarnos, siendo duros. Nos comportamos igual que a veces como criticamos a las demás personas en esta parte del perdón. Entonces, esta parte del perdón es algo que, como yo les digo, se adquiere con práctica, práctica y práctica. La práctica hace al maestro. Y como les decía, el perdonar hace a los misericordiosos, a esos que van a alcanzar misericordia, a esos que heredan la vida eterna. Y quiero yo terminar con una pregunta, medítenla. Es como esa pregunta, una vez el señor Cristian hablaba de ciertas cuestiones de economía y él decía que antes de comprar algo dijera, ¿realmente lo necesito? ¿Se acuerdan de ese sermón? Él decía, ¿realmente lo necesito? Y hasta tenía que dejar las Biblias él que había agarrado. Hágase esta pregunta. ¿Qué voy a decidir la siguiente vez que sea agraviado y que me digan perdóname o que no me digan perdóname? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, ya lo estudiamos hoy, ya dependerá de cada uno el hacerlo o el no hacerlo, pero ya sabemos las cosas que ganamos o las cosas que perdemos si no practicamos el perdón.